El tema de hoy es vértigo agudo y para hablar de este tema estamos con la doctora Sabrina Álvarez, otorrinolaringóloga. Primero, doctora, para definir qué es el vértigo agudo. El vértigo agudo es un cuadro de inicio súbito, ¿sí? El paciente que estaba perfecto, sin ningún síntoma, súbitamente de repente comienza con la sensación de que todo le da vuelta. Y es un cuadro severo porque el paciente, más allá de que no puede moverse porque donde se mueve se marea más, le dan náuseas, le da vómitos, ¿sí? Todo un cuadro de mucho susto, además porque, como les decía antes, un cuadro que empieza de la nada. El paciente estaba perfecto, en general tienen un cuadro de imposibilidad de movilizarse, les cuesta movilizarse solo, en general necesitan ayuda, lo cual los asusta bastante. La causa más frecuente tiene que ver con un cuadro viral, en general es una reactivación de un virus que es el virus herpes, que lo que genera es este cuadro a nivel del oído interno. El tema es que hasta un 20, un 25% de los cuadros de vértigo de inicio súbito pueden deberse a cuadros de origen central, sobre todo a lo que nosotros llamamos un ACV o un accidente isquémico, digamos, sobre todo en la circulación posterior, ¿sí? Una causa central. ¿Y entonces cómo tenemos que proceder al respecto? Cuando uno empieza con estos síntomas, lo importante es, primero de todo, una consulta precoz. En general, los pacientes donde se sientan tan mal, en general concurren a una guardia porque están muy sintomáticos, como les decía. Lo importante siempre es un buen interrogatorio para preguntarle a nuestro paciente, más allá del vértigo, las náuseas, preguntarle si tiene algún otro síntoma, como puede ser la presencia de cefaleas, la presencia de hipoacusia, lo cuales son síntomas de alarma, ¿sí? Preguntarle también si tiene lo que nosotros llamamos las D peligrosas, ¿sí? Si el paciente les refiere que ve doble, que tiene diplopia, que tiene problemas para hablar, que tiene problemas para tragar, dificultad para movilizar o en la sensibilidad de las manos o algún miembro, son lo que nosotros llamamos D peligrosas o síntomas peligrosos que nos hacen pensar en que tal vez ese cuadro no es puramente periférico, sino también, digamos, puede ser de origen central. Tenemos un examen físico que se realiza en la cama del paciente, que es lo que se llama el protocolo HINTS, ¿sí? Es un examen físico que consiste en 3 pasos, que son, con el paciente digamos, sentado en la camilla o en la cama, realizamos primero la búsqueda de nistagmus espontáneo. En caso de que haya un nistagmus, vemos las características del mismo, ¿sí? Vemos que cumpla las características de un nistagmus que nosotros llamamos de características periféricas. Luego evaluamos si el paciente tiene un impulso cefálico patológico, que es una maniobra que nosotros realizamos pidiéndole al paciente que mire nuestra nariz. Hacemos un movimiento rápido de la cabeza, movimientos cortitos y rápidos, y vemos si el paciente realiza con su ojo lo que llamamos una sacada correctiva, ¿sí? Hacia el lado de la lesión. Eso, si nosotros vemos eso en un paciente con vértigo agudo, nos quedamos tranquilos porque es casi patognomónico de un cuadro de origen periférico. Y lo tercero que buscamos, que es lo que se llama el test de Skew, lo que nosotros hacemos con el paciente es una cobertura alterna de un ojo con respecto al otro, y lo que vemos es si los ojos se mantienen en su alineación normal o hacen una desalineación en el plano vertical, que suben, yo digo, como si fuera un sub y baja, ¿sí? Esa alineación, esa falta de alineación en el plano vertical nos hacen sospechar que este paciente tiene un cuadro de origen central, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que cuando yo concurra a la guardia me realicen este protocolo, que vuelvo a llamar, se llama protocolo HINTS? Es porque este protocolo es mucho más sensible que una resonancia magnética en las primeras 48 horas para descartar que este cuadro sea de origen periférico y no sea de origen central, ¿sí? Si nosotros vemos en nuestro examen físico que los hallazgos que tenemos nos indican a sospechar que es un cuadro de origen central y la resonancia magnética nos da negativa, lo que nos obliga es a repetir la resonancia dentro de las próximas 48-72 horas, porque la resonancia puede tener sus falsos negativos en las primeras 48 horas de evolución del cuadro. ¿En cualquiera de los dos casos hay tratamiento? Sí, en cualquiera de los dos casos hay tratamiento. Lo que pasa que siempre, si es un cuadro de origen central, el tratamiento lo lleva a cabo, digamos, un neurólogo. Nosotros, en el caso de los cuadros que son periféricos, los manejamos con medicación, con sedantes laberínticos, y siempre es importante que un paciente que tenga una neuronitis vestibular lleve a cabo de manera precoz, una vez que salió de la etapa sintomática que le llamamos nosotros, que es cuando desaparece el nistagmus espontáneo, que realice una rehabilitación vestibular para que esa falla
del sistema vestibular se compense lo más rápido posible. Antes se decía que si un paciente con vértigo agudo además pierde audición de un oído, uno decía, bueno, nos quedamos tranquilos porque es del oído, es periférico, ¿sí? Eso es un concepto que ha cambiado. Cuando un paciente, además del vértigo agudo, tiene una hipoacusia de un oído, en vez de quedarnos tranquilos, doblemente nos preocupamos porque probablemente lo que tenga que ver es con un problema vascular de una arteria que es la misma arteria que irriga parte del cerebelo, ¿sí? Y del oído, que se llama la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, si aparece hipoacusia más vértigo, que es lo que se llama el protocolo HING+, más en duda ponemos de que ese cuadro sea de origen periférico. Más exhaustiva la pesquisa, entonces. Exactamente. Usted habló de nistagmus. ¿Cómo lo podemos definir? El nistagmus es un movimiento involuntario que realiza el ojo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es buscamos el paciente, lo sentamos, buscamos primero en mirada primaria, vemos en general si el paciente está con un cuadro agudo, el paciente donde al sentir que las cosas giran, ¿por qué lo siente? Es porque el ojo está todo el tiempo haciendo un movimiento rítmico del ojo, ¿sí? Que, digamos, ese movimiento rítmico se debe a esta asimetría que él tiene en el tono vestibular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con el transcurrir del tiempo, esa falla se va compensando, entonces ese nistagmus se va inhibiendo. ¿De los dos ojos a la vez? Sí, siempre los dos ojos a la vez. Seguinos en Instagram, somos hablemosdesalud.tv.